En esta nueva edición de Caminos Rosarinos, hoy nos encontramos en el Partido Justicialista, la Departamental Rosario, y en esta casa no podía estar más que con dos peronistas. Hoy estamos con dos precandidatos del Frente Justicialista, la precandidata a diputada nacional Alejandra Rodenas. Hola, buenas noches. Bienvenida. Y el precandidato a concejal por la ciudad de Rosario, Fernando Rosuda. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, en esto de compartir muchas cosas en común, entre ellos tienen la profesión. Los dos son abogados, han estudiado juntos. Ingresamos a la facultad. Yo pensé que Chino siempre pienso, yo entré un año después que vos. Un año después. O sea, vos fuiste más vago que yo. El primer año, después me puse al día. Después se encarriló. Entramos juntos en la facultad, casi ahí en la recuperación democrática. Y yo entré en el 81 y vos en el 82. Tal cual. Y ahí militaban juntos. Bueno, pero nos conocíamos del colegio secundario ya, ¿eh? Ah, O sea, que ya teníamos una adolescencia compartida. Sí. Bueno, muchos años de amistad entonces. Muchos años. No hay que contarlos. No, ni contar los años, ni contar algunas anécdotas tampoco. Bueno, vamos a hacer lo posible para que la audiencia nos conozca. Exacto. Y bueno, y entre estas cosas en común, también pensaba en el diseño que se tuvo en la lista de cada uno, en la figura del referente sindical, en esto de que es un punto muy característico del peronismo, y en un momento como el que estamos atravesando con el gobierno nacional, que golpea al trabajador y que lo pone en un rol de temor, fortalecer una lista con referentes sindicales me parece que es apostar también a fortalecer al trabajador y al trabajo. Sí, yo creo que bueno, en el caso mío, que lo que se gestó fue el nuevo espacio santafesino, la construcción en sí misma es plural. Y esto tiene que ver con la presencia de intendentes, presidentes comunales, organizaciones sindicales y siempre digo sociales porque el movimiento Evita, si bien no integra la lista, nosotros nos estamos acompañando mutuamente en esta construcción hacia un peronismo más participativo, si se quiere. Si bien lo que vivimos en los 90 fue difícil, lo que hoy estamos viviendo creo que es doblemente complicado y complejo, porque las medidas son francamente lesivas de la vida de los trabajadores, con lo cual creo que la incorporación en nuestra lista de miembros de organizaciones sindicales es fundamental, como límite y como definición, por otro lado, ¿no? Contanos un poco también en qué basaste, bueno, también hay diferentes referentes de movimientos sociales en la nueva lista. Nosotros tenemos en la lista no solo trabajadores, miembros de sindicatos, en el caso de Sergio Rivolta, secretario adjunto de la Asociación Bancaria, de Víctor de Girolamo, que es de ATE, Rosario. Bueno, y hay otros compañeros que también integran sindicatos, son delegados. Y también nuestra lista se conforma con gente que participa en otro tipo de instituciones, en clubes de barrio, en asociaciones vecinales, en centros comunitarios. Nuestra lista, nosotros decimos que es una lista donde la gente que participa hace cosas por los demás, ¿no? Es como un común denominador. Y además de representar a distintos sectores de la ciudad, distintos barrios, hay gente de la zona norte, oeste, sur, del centro. O sea que creemos que hemos conformado una lista con mucha representación territorial. Pero tomando lo que decía Ale del tema del trabajo y por qué incorporar sindicalistas a la lista, nosotros también tenemos esa mirada del rol que debe cumplir el movimiento obrero en una situación como la actual que se está viviendo, ¿no? Donde hay un avance del proyecto de Macri en contra del trabajo argentino, de la industrialización del país, ¿no? Hay nuevamente un proceso de destrucción de toda la trama productiva de la Argentina y especialmente de Rosario y de Santa Fe. Entonces es fundamental fortalecer a los compañeros del movimiento obrero, ¿no? No solo en su rol de lucha en defensa de sus derechos, sino también en su rol político. Que es fundamental en un momento como este, sobre todo hoy estábamos viendo, y no sé si ustedes también lo habrán leído, hacia dónde va la reforma laboral en Brasil, con lo cual no sé si no hay un paper dando vuelta en los despachos oficiales de la calle Balcarce en el mismo tenor, y esto creo que pone en estado de alerta a los trabajadores argentinos y a las organizaciones sindicales en general. O sea, pensar que Brasil puede aprobar una ley que modifique la jornada laboral y la lleve a 12 horas. Esto seduce a muchos en Argentina también.
Así que bueno, vamos a tener que estar muy alertas y estudiando, sobre todo si en el derecho comparado se da algo similar, cuál va a ser nuestro rol en el Congreso. En el caso mío, de llegar al Congreso Nacional acompañada por dirigentes sindicales, ¿no? Sobre todo unidos. Sí, yo creo que lo que hemos hecho en la provincia de Santa Fe, y bueno, y que Alejandra es un poco la expresión de una de las listas, pero de aceptar ir todos juntos por dentro del Partido Justicialista, más allá de las diferencias, para estar unidos en octubre, donde hay que dar la batalla fuerte, que es la batalla contra este modelo que lleva Macri adelante, ¿no? Que es el modelo del trabajo, el de la industrialización, la defensa de la soberanía argentina, y este modelo viene por todo eso, ¿no? Y está bueno lo que dice Ale, comparar con lo que está pasando en Brasil, ¿no? Las grandes corporaciones a nivel mundial no le interesan las fronteras, ¿no? Le interesan quedarse con las grandes ganancias. Seguimos siendo la región. La región para ellos. No somos la patria grande para ellos, esa es una definición nuestra, somos una región y ahí no hay distinción. Y en eso la mirada que tienen es homologarnos en Exactamente. Y tratarnos en consecuencia. Es una región donde ellos quieren hacer negocios. ¿A costa de qué? Bueno, a costa de la vida de la gente y de los pueblos, ¿no? Entonces, la defensa de los derechos laborales, de toda la historia que tiene la Argentina en cuanto a la protección de derechos, creo que va a ser una de las grandes peleas de cara al futuro, y bueno, Alejandra en el Congreso va a tener que batallar. Va a ser nuestra representante. Sí, ojalá así sea, ¿no? Bueno, y para terminar me gustaría preguntarles, sé que están recorriendo, Alejandra, a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Fe, y bueno, y Fernando, vos estás recorriendo todos los barrios rosarinos. Me gustaría saber si se encuentran con las mismas necesidades, ya que el signo político es el gobierno socialista, tanto para la provincia como para la ciudad de Rosario. Bueno, nosotros vemos en Rosario, te diría, dos cuestiones. Primero, la agenda inconclusa o la agenda pendiente histórica, que tiene que ver con la falta de inversión en los barrios, falta de infraestructura básica en muchísimos barrios de Rosario, y después temas históricos irresueltos como la mala gestión del socialismo, donde no resuelve los problemas cotidianos de la mayoría de los rosarinos, ¿no? Te encontrás con gente que te muestra reclamos de años que no han sido resueltos. Pero después está la agenda nueva, la agenda que estableció Macri, que es esta de miedo a la pérdida de trabajo, de que la plata no alcanza, en los barrios más populares hay hambre, ¿no? En todos lados donde vas, la gente quiere abrir una copa de leche o un comedor, porque hay muchísimas necesidades. Y después el otro reclamo tiene que ver con la fuente de trabajo y sobre todo el impacto que ha dejado el tarifazo, porque nosotros tuvimos dos cuestiones, el tarifazo nacional y el tarifazo provincial, con lo cual los pequeños y medianos comerciantes, los pequeños y medianos productores están absolutamente desesperados. Sinceramente lo que escuchás es una voz de desamparo y de desesperación. O sea, esto creo que ha de alguna manera conmovido las economías individuales y las economías de los pequeños y medianos productores. O sea, no solamente en el seno de la familia, la pérdida del nivel adquisitivo del salario y el pedido de comida es algo que te conmueve, sinceramente. Y después hay otro tema que creo que se nota mucho a nivel provincial, que es la distribución de los fondos que llegan de la coparticipación. O sea, hay un reclamo por la lentitud a la hora de que esos fondos lleguen a los territorios. Hay que dejarle claro a la gente que los fondos no son del partido que gobierna, son de la gente, son del ciudadano santafesino, del ciudadano. O sea, si bien tenemos una sentencia de la Corte favorable, que vamos a acompañar el reclamo de la provincia en el caso de que esto sea necesario, porque son dineros que tienen que llegar a los santafesinos en general. También es cierto que cuando los dineros llegan se direccionan discrecionalmente y a veces con cierta demora en aquellos sectores que no son afines al partido que gobierna. Y eso genera una inequidad manifiesta, porque el reclamo obviamente de los presidentes comunales y de los intendentes es cómo pagamos hoy el aguinaldo. Creo que ahí hay un reclamo, te diría, como un rugido territorial, sobre todo en las localidades del norte de la provincia, que también eso es una deuda pendiente que tenemos y que creo que de este espacio la tenemos que subsanar, suturar, si se quiere de alguna manera, este norte olvidado y este sur próspero, y creo que eso es algo que vamos a tener que trabajar fuertemente. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Bueno, Marilyn. gracias a vos.